nuevas especies que aparecen por la propia naturaleza, porque la evolución nunca paró, sigue la evolución de la vida. Entonces, este asunto de nuevas especies para la ciencia siempre está vigente. Por supuesto, no hay muchas nuevas especies, ¿no? Aparecen poco a poco, pero siempre aparecen nuevas. O a veces algunas son mejor estudiadas con la tecnología nueva cada vez que avanza. Y también algunos grupos que eran una sola especie, por ahí lo parten en dos. Y dicen, no, son especies diferentes. Porque ¿qué es una especie? El ajigo es una especie. Qué sé yo, la mandarina es otra especie. El limón es otra especie. El pino es otra especie. El ibirapitá que hemos visto es otra especie. O el penoco es otra especie. Entonces estamos hablando de especies. ¿Y qué son especies entonces? Por supuesto son grupos de individuos o poblaciones de individuos que tienen parecido morfológico. O sea, un penoco, un árbol de penoco se parece al otro árbol de penoco, ¿no? Morfológicamente. Y también genéticamente, ¿no? Si se estudia la parte genética, la constitución de sus cromosomas, su configuración, qué sé yo, es pues lo mismo, ¿no? Un árbol que el otro. Entonces, eso es una especie, es un conjunto, un grupo, una población de individuos que se parecen morfológica, genéticamente, y que además tienen la capacidad de poder reproducirse entre ellos de manera natural en forma indefinida. O sea que las flores de un árbol de penoco se polinizan con las flores de otro árbol de penoco de repente que está cerca, pero tiene que ser de penoco también. ¿Para qué? Para generar frutos. Generan frutos y los frutos generan semillas. Y esa es la reproducción sexual. Entonces producen plantitas, las semillas, y luego serán adultos. Y este adulto otra vez volverá a hacer lo mismo. Por eso decimos entonces, tiene una, ¿qué dijimos? Una multiplicación indefinida, ¿no? Natural. O sea, ellos naturalmente, no a nadie los cruza, es por la naturaleza. Se polinizan a través de diferentes mecanismos y producen semillas que darán origen a nuevos individuos de la misma especie. No mismo que nosotros, ¿no? Como seres humanos, como especie humana, pues somos especie, ¿no? Nos llamamos Homo sapiens, ¿no? El nombre científico nuestro es Homo sapiens, porque sabemos que las especies se reconocen o se identifican por su nombre científico. Todas las especies tienen un nombre científico. Nosotros nos llamamos Homo. Dos palabras. Sapiens. Homo sapiens, el nombre científico de nosotros los humanos. ¿No? Así como penoco se llama Albizia tubulosa, el nombre científico. Nosotros nos llamamos Homo sapiens. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Homo sapiens? Pues hay dos géneros, ¿no? Habemos hombres y mujeres. Entonces, naturalmente, cuando llegan a la edad, nos matrimoniamos y tenemos descendencia. De manera natural. No tenemos que ir a un laboratorio para que nos fabriquen una guagua. Cosa que ahora también ya se está haciendo, ¿no? Pero ya son cosas especiales. Pero naturalmente no necesitamos eso. Entonces nos reproducimos de manera natural en forma indefinida, porque nuestros hijos, cuando sean adultos, harán lo mismo. Entonces eso es una especie, ¿no? Un grupo, una población de individuos parecidos morfológicamente, genéticamente, que pueden reproducirse de manera natural indefinidamente. Bueno, entonces las especies, como son hartas, el hombre para poder estudiarlas y comprenderlas las ha clasificado. A eso que nosotros llamamos clasificación de plantas. Las clasifica, las agrupa. Así como nosotros podríamos agruparnos aquí en esta clase, hombres y mujeres, dos grupos, para poder conocernos y estudiarnos mejor. En las plantas entonces se agrupan y ahora la clasificación toma en cuenta la evolución. Entonces ya se sabe que hay plantas que son menos evolucionadas y plantas más evolucionadas.
Entonces, más o menos así en general, en esta línea evolutiva, decimos que plantas más primitivas o menos evolucionadas, ponemos a los hongos, ¿no? Que hemos puesto un dibujito ahí, que son un grupo de hongos que se pueden ver a simple vista, porque hay miles de especies de hongos que no son visibles a simple vista. Entonces, pero hongos es una forma de plantas, aunque algunos dicen que está en otro reino, también es otra polémica, no lo vamos a poner en discusión eso ahora. Luego los musgos, un poco más evolucionados. Luego los helechos, más evolucionados. Luego las gimnospermas, donde están los pinos. Y dice que las gimnospermas, en la época de los dinosaurios, eran el grupo de plantas dominantes en la Tierra, las gimnospermas. Que hoy sabemos que las gimnospermas en el mundo alcanzan más o menos a 800 especies. En cambio, las angiospermas dominan la Tierra ahora, ¿no? Y estamos hablando más o menos de 240.000 especies. En Bolivia, por ejemplo, gimnospermas en nuestros bosques no pasa de 20. Menor que 20. Mientras que angiospermas estamos hablando de alrededor de 15.000. Entonces, ven, las cantidades son números que un poco dificultan pues que conozcamos, ¿no? Peor nosotros que no vamos a ser expertos en esto. Pero lo que yo quiero es que por lo menos ustedes estén ubicados en qué es una planta. Entonces nosotros vamos a hablar básicamente de lo que estamos mirando ahora en los parques, son angiospermas, ¿no? Están dentro de esos grupos. Los otros no lo vamos a detallar. Entonces, este grupo de plantas que incluye desde hongos, musgos, helechos, algunos autores lo llaman criptógamas. ¿Por qué? Porque no tienen flores, sin flores. Criptógama significa que no tiene flores, o flores ocultas. Mientras que este grupo de acá, gimnosperma y angiosperma, se llaman fanerógamas, con flores. Son plantas con flores. También este grupo de acá solamente hongos y musgos, bueno, la llave va hasta ahí, son plantas que no tienen tejidos vasculares, es decir, que no tienen tejidos de conducción de diferentes líquidos, como nosotros, ¿no? Tenemos nuestro sistema vascular. Entonces, este grupo de plantas se caracteriza por eso, porque en realidad las plantas estas de acá no forman tejidos, sus células funcionan de manera independiente, individual. En cambio, a partir de lechos, para arriba, en la escala evolutiva, son plantas que tienen tejidos, igual que nosotros, como seres vivos, porque todas las plantas son seres vivos, ¿no? Entonces tienen tejido vascular, tienen tejido epidérmico, tienen tejido de parénquima, tienen tejido, ¿qué más? Hay otro tejido interesante, el esclerénquima, la celulosa, son células que tienen sus propias características y que cumplen una función determinada. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero cuando los agrupamos por vasculares y no vasculares. Entonces, ya sabemos que en la escala evolutiva las no vasculares pues son primitivas, las vasculares son más evolucionadas. Ahora, cuando nosotros hablamos de clasificación, hay grupos taxonómicos que constituyen esta forma de organizar nuestras especies. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una especie, aquí hay una especie y acá tenemos todas las especies. Entonces, la especie es la unidad, pues, una sola especie.
Y acá dijimos que hay en el mundo unas 400.000. Por favor, dame un minutito. Hola, van a disculpar. Entonces, cuando nosotros hablamos de clasificar, esto es clasificar. Por ejemplo, si yo quiero clasificar, hay algunos grados, porque esto tiene una jerarquía, ¿no? O sea, el reino es el grupo grande que incluye todas las especies. El subreino, por supuesto, es una parte del reino, ¿no? La división forma los subreinos, la clase forma la división y hay una jerarquía. La especie forma los géneros y los géneros la familia. Cuando hablamos nosotros de plantas, el grupo taxonómico más importante o más primero que identificamos es la familia, porque llegar a la especie a veces cuesta más. ¿Ya? Entonces nosotros identificamos siempre comenzando por la familia. Todo lo demás ya es mecánico, colocar los nombres. Si nosotros sabemos la familia, ya deducimos en base a bibliografía todo lo demás. Pero lo que cuesta reconocer en planta es familia. Y por supuesto, dentro de la familia ya lo de abajo. Pero para arriba ya es copiar. ¿Ya? Entonces, muchas veces hay familias que están subdivididas en otros grupos más chiquitos que se llaman subfamilias, pero no es muy usual. Y también dentro de las especies, por ejemplo, pueden haber variedades, que tampoco no es muy usual, o subespecies, o en el caso, por ejemplo, de nosotros, razas, ¿no? Nosotros somos Homo sapiens, pero hay razas, ¿no? Hay razas que ustedes conocen muy bien, los negros, los amarillos, no sé cuánto, Somos razas, pero somos Homo sapiens toditos. ¿Por qué? Porque se puede, si ustedes se casan con un chino o una china, hay descendencia, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque somos la misma especie. No hay barrera genética que nos impida reproducirnos de manera natural. Y por eso cumplimos el concepto de especie. ¿Ya? Entonces, pero hay variedades, hay formas un poquito que se difiere un grupo de otro dentro de una especie. O como los arroz, ¿no? Ustedes saben que hay un arroz
que tiene una característica que sirve para cocinar tal cosa, pero hay otro arroz que tiene otras características y sigue siendo arroz y sigue siendo la misma especie. Entonces, cuando yo les pido clasificar, significa que necesitamos colocar los nombres a todos estos grupos taxonómicos para una especie. ¿Ya? Por ejemplo, no sé que si lo hago ahorita. Ajá. Ya. Dentro de del reino de las plantas hay dos subreinos. El de las talobiontas, que son los grupos más primitivos, ¿no? Y que incluye algas, hongos, líquenes, hasta ahí. Y el de las embriobiontas, que incluye desde las briofitas, pteridofitas. Las briofitas nosotros decimos que son los musgos, ya lo vimos hace rato, ¿no? Entonces esto es musgos. Las pteridofitas son los helechos. Las pinofitas son las gimnospermas. Y las magnilofitas son las angiospermas. Solo que el nombre de esto para mí es una categoría división. División. Esto es una división. Aquí está pues división, ¿no? Todas estas son nombres técnicos de las divisiones. Los nombres comunes serían musgos, helechos, son nombres más populares. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? ¿Se escucha? ¿Están escuchando más o menos o se corta, está una desgracia el internet? Se escucha bien, ingeniero. Ya. Entonces, las magnoliofitas, o también llamadas angiospermas, yo uso mucho una bibliografía que es la de Cronquist, ¿ya? Aquí vamos a poner. Y está aquí en la página. Cronquist Arthur, ¿ya? Entonces, tiene un sistema de clasificación donde todas las magnoliofitas las agrupa en dos clases. Las magnoliópsidas, que también se las suele llamar dicotiledones, y las liliópsidas, que también se las suele llamar monocotiledones. Como verán, dico significa dos, mono, aquí está mal escrito, es mono, falta la NO. Aquí, monocotiledón. Entonces, mono 1, dico 2. ¿Ya? ¿Qué significa mono? Monocotiledones que tienen un cotiledón en la semilla. Si ustedes agarran una semilla de maíz, un mote, no se puede partir en dos, ¿no? Un grano de maíz. Pero entre las dico, por ejemplo, si agarran una semilla de haba o de arveja, cuando están pelando para hacer la sopa, o cuando se compran una de esas habas fritas que vienen en las bolsitas, verán que se parten dos fácilmente, ¿no? Entonces, esos son los cotiledones, ¿ya? Entonces, hay un grupo de plantas que son en su semilla con dos cotiledones. Y hay otro grupo de plantas que tienen en su semilla un solo cotiledón. Y básicamente aquí quizás lo que más nos llaman o no, vamos a ver son las gramíneas, ¿no? Los cereales, porque eso pasa en maíz, en arroz, en trigo y en muchas otras, en las palmeras. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de magnoliópsida, Cronquist reconoce 1, 2, 3, 4, 5, 6 subclases. 6 subclases dentro de las dico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en las mono, 1, 2, 3, 4, 5. 5 subclases en los monos. Ahora, dentro de las subclases, como vimos en el cuadro anterior, hay órdenes. Hay orden. Dentro de los órdenes hay familias.
Dentro de las familias hay género y dentro de los géneros están las especies. Entonces, cada subclase incluye esas otras categorías de grado más abajo, inferior. ¿Ya? En todas las subclases hay esa situación. Pero eso tenemos un documento PDF donde muestra todas las clases, las subclases, bueno, las clases, subclases, y todo lo que está dentro, orden de familia, en forma detallada, ¿ya? En la plataforma. ¿Ok? Entonces lo pueden abrir ustedes y lo van a ver. Y si, por ejemplo, aquí, vamos a ver. Por ejemplo, aquí. Aquí dice, estamos en la plataforma, clasificación de las plantas con flores según Cronquist. Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, aquí está todo eso que les digo en detalle. Bla, 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 cómo son las monos. Y aquí comienza la clasificación, y lo hemos hecho de las familias que yo vi que había en Bolivia en esa época. Entonces verán que el reino Plantae, su reino Embriobionta, que ya es el más evolucionado, no vamos a hablar del otro, y las angiospermas. Entonces, dentro de la angiosperma tenemos una clase, ¿no? Una clase. ¿Cuál es la clase? Magnoliopsida o dicotiledonea, ¿no es cierto? Y si nos vamos más abajo, vamos a buscar otra clase. Buscamos, más abajo, más abajo. Esto está en orden evolutivo, por eso es que no hay ningún otro orden alfabético. Y aquí está. Entonces aquí tenemos la otra clase, las monos. Entonces, están las dos clases y todas, por supuesto, las dos pertenecen a la división Manoliofita, a su reino Embrobionta, al reino Plantae. En realidad yo podía haber quitado este título de acá, pero es usual separarlo siempre en mono y dico. Entonces, dentro de la clase mono hay subclases y dijimos que eran 5, ¿no? Entonces, si nos podemos contar, subclase 1, Alismatidae, subclase 2, Arecidae, bla, 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 3, 4, 5. Ahí están las 5 subclases dentro de las monos. Y por supuesto, dentro de las subclases están los órdenes. Siempre los órdenes terminan en ales. La escritura es muy importante. Los órdenes siempre se escriben terminando en ales. Las subclases terminan siempre en dae. Las familias terminan en cae. Entonces, todas estas familias son parte de este orden. Y este orden es parte de la subclase Lilidae. ¿Ya? También dentro de esta subclase Lilidae pertenece el orden Orquidales, que seguramente incluye las orquídeas, la familia Orquidaceae. Entonces, las orquidáceas son la familia más evolucionada dentro de las plantas con flores. Entonces, el trabajo que ustedes van a hacer ahora es clasificar una especie dentro de cada subclase. O sea que de aquí, de esta subclase, me eligen una especie que esté en cualquiera de estas familias de estos dos órdenes. ¿Para qué? Para completarme el cuadro de clasificación que está en el práctico. Entonces, el práctico está aquí. No, está aquí. Este es el código. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes me identifiquen una especie cualquiera, dice aquí, de las subclases. Para cada una de las subclases, sabemos que son 11. O sea, van a tener 11 especies. Entonces, me voy a poner el nombre común. Por ejemplo, una especie que hemos visto en los parques. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué planta vimos en el parque? ¿Se fueron?
En el parque, En bueno, no, no, cualquiera. Penoco, Vibosi, Ya, eh, pongamos Penoco, que es lo que más me acuerdo, lo que vimos harto. sí, Penoco. Es hasta típico porque hasta canción, hasta taquirari tienen, ¿no? Es una especie nativa. Ese es el nombre común. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que yo les pido que ustedes coloquen aquí? El nombre científico. Que ya yo se los he dado también, ¿no? Se los he dado porque le he dado ya la identificación de ese parque. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el nombre científico? Samanea tubulosa. Siempre los nombres científicos tienen que ir subrayados si lo hacemos en máquina de escribir o a mano. Y si está en computadora, pues con cursiva, no necesita subrayar. Entonces, la primera palabra del nombre científico se llama género y siempre se escribe con mayúscula la primera letra y todas las demás son minúsculas. Aquí dice más autoridad. O sea, ¿qué significa eso? Que para escribir un nombre científico completo es necesario citar al dueño de este nombre. Es decir, quién lo bautizó, quién le puso este nombre, qué científico pues. Entonces hay que buscarlo. Ahorita les voy a enseñar. ¿A qué familia pertenece? También ya se los di, ¿no? Es una fabácea. Las familias también se escriben siempre terminando en CAE. Terminan en CAE. La subclase, bueno, tenemos que irnos al cuadro de Cron, que ese que vimos detallado, y buscar en qué lugar está la familia, a qué subclase pertenece la familia Fabácea. Entonces tienen que entrar a esa tabla que vimos hace rato de Cronquist. Y si ustedes van ahí buscando Fabácea en toda esa más de 60 familias que hay, van a encontrar que la subclase de Fabácea es Rossi. Rosidae. Ahora, ¿en qué clase está la familia, la subclase Rosidae? ¿A cuál clase pertenece? Porque hay dos clases nomás que vamos a ver. Una dijimos que eran las liliópsidas y otra las magnoliópsidas. ¿Se acuerdan que en una clase hay 6 subclases y en otra clase hay 5 subclases? Y por eso es que hay 11 especies que van a citar. Entonces, ya yo sé que de repente puedo dejar que estas primeras 6 especies hasta aquí sean solamente de la clase magnoliópsida. disculpe, ingeniero, una Sí. preguntita. Esto lo vamos a hacer en base a nuestro parque. No. Ay, Ustedes, cualquier especie que se les ocurra la meten, pero que sea de diferentes subclases. Esa es la condición. Tiene que haber 11 especies de 11 subclases diferentes. O sea que aquí tienen que ser todas diferentes, no van a ser todas Rosidae. Si me pone 2 Rosidae, le voy a poner mal uno de ellos, ¿no? Porque hay Rosidae, hay Amamelidae, hay ¿qué más hay? Arecidae. Entonces, tienen que leer lo que ya les mostré hace ratito, la lista de Cronquist. Ahora, una cosa que me importa es, que no les he explicado, es la autoridad. ¿Quién es el autor de este nombre científico? Y por eso es que, escuchan, ya se borró. Vamos a irnos a una página. Vamos a irnos aquí
y vamos a entrar a trópicos. Es una base de datos del Jardín Botánico de Missouri, Estados Unidos, que tiene muchos datos de plantas ahí y que es hecha por expertos, ¿no? De plantas, no es una página de Wikipedia. Porque Wikipedia sabe de todo, pero también se equivoca en muchas cosas porque es muy general. Pero esto es solamente de gente que trabaja con plantas, un jardín botánico. Entonces, estamos en trópicos, ¿no? ¿O no? Aquí dice trópicos. Sí. ¿Ya? Entonces, me voy a tener que entrar aquí a nombres y voy a colocar aquí el género. Samanea. Y nada más eso, porque si pongo más palabras, si pongo la otra palabra, el nombre científico, el epíteto específico, puede que me equivoque en una letra y no pilla nada. Entonces pongamos nomás el género bien escrito, porque si lo escribimos mal, no va a pillar nada. Entonces, Samanea. Y verán que apareció una lista de Samanea con muchos epítetos específicos, ¿no? Adiantifolia, arbórea, codimbosa, son especies diferentes que quizás en Bolivia no hay. Ojo que esta base de datos tiene una parte que es consagrada a Bolivia, porque nosotros trabajamos con el Jardín Botánico de Missouri ya 30 años como Museo Noel que Mercado. ¿Ya? Entonces, muchas plantas de Bolivia están en esta base de datos. Y hay un proyecto que se llama Bolivia, ustedes pueden buscarlo luego, aprender más. Entonces, nosotros buscamos Samanea tubulosa, ¿no? Porque ya sabemos que ese es el nombre científico de nuestro penoco. Así que aquí está con orden alfabético de especie, de epíteto específico. L, Ma, P, S. Y aquí está, tubulosa. Este es el nombre científico de mi penoco. Ustedes ya lo sabían porque lo vimos. Entonces lo que tengo que hacer es copiarlo. Este que creo que se nos borró. Este es el nombre científico. Me voy a ir otra vez a mi cuadro. Y aquí está el nombre científico de penoco. Dijimos que esto era penoco. El nombre común se borró. Dijimos que era fabácea, dijimos que era rosidad y dijimos que era magnoliópsida. Ya lo pusimos. Entonces, lo que a mí me falta es la autoridad. ¿Ya? Eso es lo que me falta. Esta parte de acá que estamos buscando con trópicos. Para eso hemos entrado a trópicos. Para buscar la autoridad. Esto de acá. La autoridad se escribe siempre al lado científico, al lado del nombre científico. Inmediatamente al lado. Y no me la pongan abajo, pónganla al ladito. Por eso quizás esta tablita hay que hacerla más ancha, no sé. Las letras más chicas, ya verán, pero tiene que entrar en una sola línea. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar la autoridad. Desgraciadamente creo que esto no se puede guardar, creo. A ver. Seguimos entonces en trópico. Y Samanea tubulosa, ¿quién es la autoridad? Lo dice acá arriba, ¿no? Aquí tienen 3 columnas, aquí está la autoridad. Esta columna al lado del nombre científico. Hay la referencia, que ya no me interesa esto, porque es la revista donde se publicó la especie por vez primera, y este es el año que se publicó. Entonces verán, miren cómo hay años de 1928 que se publicaron especies. 34, 25, y hay de 700. Las especies de Linneo son del 700. Samanea tubulosa fue creado ese nombre por estas personas y tenemos que copiarlo tal cual está aquí sin cambiarle un punto, porque estos son también reglas, son protocolos. Así que yo debo copiar eso al ladito de mi nombre científico.
Así es. Entonces, al ladito de mi nombre científico, tiene que ir la autoridad. Ah, es verdad que se hizo largo. Entonces, de repente, la tabla no va a servir para hacerlo y lo hacen de otra manera, pero el nombre científico y la autoridad tienen que ir juntos. Entonces, verán que después de... Esto se llama género. Esto se llama epíteto específico. Y todo esto de acá es la autoridad. Este es un primer autor que colocó el nombre a la misma especie, pero que luego fue modificado por estos dos señores, Barnaby y Grimes. ¿Ya? Entonces son dos personas que modificaron el nombre al que hay ahorita. Este nombre que hay ahorita le corresponde a Barnaby y Grimes. ¿Ya? Pero ellos revisaron la especie que Bentham era, había ya publicado años atrás, pero tenía otro nombre y ellos ya en estos tiempos actuales, porque esto ya es de 1900, lo publicaron como está ahorita. Entonces, no podemos cambiar ni un punto de la autoridad porque eso está escrito bajo normas. Así que ese es el trabajo que tienen ahora pendiente para la próxima semana. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? Ingeniero. Ingeniero. Sí, señor. Diga usted. Ya. Entonces, esta tarea en pocas palabras es como que buscar, digamos, en la página que usted nos mostró, ¿cierto? Tipo, como el que puso esa manera tubulosa, ahí buscar, digamos, tipo por nombre científico para que sepamos a qué familia, su clase y clase pertenece. Y aparte del nombre común. Es para que sepan escribir correctamente el nombre de una especie. Porque los nombres de las especies de los parques tienen que saberla escribir bien, completo, con las reglas taxonómicas. Para eso es. Pero no es el objetivo que ustedes aprendan a manejar la página, porque los datos, bueno, tienen que saber usar estas cosas básicas, pero la página tiene mucho más información que no estamos usando. Pero necesitamos que ustedes aprendan a sacar esa información nada más. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que, de dónde van a partir? De nuestra página, ¿no? De nuestra plataforma. Aquí nosotros ya les mostré lo que hay, un poco. Está la clasificación de las plantas con flores, donde están todas las subclases y su familia de Cronquis. Y además hay un listado de nombres de plantas conocidas a nuestro alrededor. Eso no les he mostrado. Entonces aquí, por ejemplo, aquí está, ¿qué se llama el abejucao? Heteropteris laurifolia. Familia Malpighiaceae. Entonces, de aquí parten cualquier. Achichairú, ¿qué se llama? Garcinia macrofila. ¿Qué familia? Clusiaceae. Entonces parten de aquí. El nombre científico está. Lo que falta es la autoridad. Lo vamos a sacar con Cronquis. Lo que falta es la subclase. Vamos a ir al cuadro de Cronquis. Y aquí tenemos, ¿cuánto? Unos 300 nombres de plantas. Lo importante es que estas plantas estén en subclases diferentes, en una de las 11 subclases que usa Cronquis, ¿ya? Entonces quiero que no me la metan dos especies de una sola subclase. Entonces, ven cómo hay hartos nombres para intentar. Bueno, lo primero que tienen que saber es si alguno de estos nombres en cuál subclase está. Primero, sacan el nombre científico y averiguan cuál es la familia. Ah, ya está acá la familia. Busquen en qué subclase está esta familia. Y tiene que estar en una de las 11 que existen.
Y no pueden ponerme 2 veces la misma subclase. O sea, no pueden haber 2 especies, aunque sea de familias diferentes, pero de la misma subclase, no. ¿Ya? Entonces, tienen muchas para elegir. No sé cuántas, son más de 300 nombres, creo. Ok. ¿Más para aclarar? Y respecto a la clase, este ya sería lo último. Lo mismo sería para la clase. Porque claro, ¿Cómo? ahí dice en el cuadro, para la clase, es cierto, ¿Qué que tiene? no se repita la misma clase de la planta en la que nosotros queremos. No, se van a repetir porque no hay más que 2 clases. Por eso les digo, 6 subclases están dentro de una clase. Y otras 5 subclases están dentro de la otra clase. Hay 2 clases nomás que van a ver ustedes, o sea, se van a repetir 6 veces. La clase no es problema. Lo que realmente limita es la subclase. Ya, ingeniero, gracias. Por eso la última columna es clase, que ni siquiera la he dividido por cuadritos, no están por cuadritos, porque ustedes van a decidir si primero hacen las liliópsidas, que son 5, y van a marcar todas las liliópsidas como dentro de esa clase, o primero hacen las magnoliópsidas, que son 6, pues, ¿no? Eso ya ustedes lo deciden. Pero no hay más que 2 clases. Entonces tienen que un poquito mirarle con cariño a eso para entenderlo. Lo que queremos es que usen esa lista de nombres comunes y científicos y encuentren la familia y esa familia las relacionen con las subclases para que no se repitan y me copien el ejemplo y luego me busquen la autoridad en tópicos. Está fácil. Por eso tienen un grupo, porque los grupos siempre piensan más. Uno solo, más complicado. Bueno, también tenemos ayudantía. Yo creo que están yendo con Henry a la ayudantía. ¿Algo hacen? Sí, ingeniero. Ya. ¿Listo, jóvenes? Entonces voy a estar esperando voy a mirar su parque a ver, porque no quería yo complicarme con algunos que ya me mandaron y que ya tenía el plan. Pero ya saben que voy a hacer la propuesta en base a parques que cumplen las condiciones, ¿no? Así que me mandan sus parques. Ok, los dejo, jóvenes. Nos vemos entonces, Hasta luego, no ingeniero. sé, quizás el lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, niña. Hasta luego, señorita.